Normalmente dejábamos un buen rato antes para que la clase no sea tan extensa. Lo único que hice hoy fue correr el horario. La clase va a durar, no sé si lo mismo, porque lo que hicimos fue empezar más tarde y estaremos hasta las 4, más o menos hasta donde el tema lo requiera. Mi idea no es dar un horario preciso de clase, sino un tema que esté más o menos completo. Bueno, creo que ya se deben haber enterado, la fijación de fecha para el parcial es el 25 de octubre. 25 de octubre el parcial a las 18 horas, en forma virtual, por supuesto. Y el recuperatorio el 2 de noviembre, también a las 18 horas. Entonces, 25 de octubre y 2 de noviembre, parcial y recuperatorio en ambos casos a las 18 horas, en forma virtual. Respecto de las mesas de diciembre, creo que vamos a hacerlas virtuales, en esta materia. Las clases ya son virtuales hasta fin de año. Los finales creo que van a ser virtuales, pero vieron que aquí a veces la política baja línea de algunas cosas de un día para el otro y cambia todo. Pero esa es un poquito la idea. No sé si me quieren consultar algo, de lo poco que estoy enterado, pero tampoco hay demasiadas novedades. Nosotros estuvimos trabajando en la clase anterior. Bueno, la novedad sería que la semana que viene creo que es feriado y no tenemos clase. Así que nos veremos hoy y dentro de 15 días. Estuvimos viendo las rentas y hoy día veremos los análisis funcionales de las rentas. Veremos rentas perpetuas y no mucho más que eso. A ver un segundo que voy a revisar algo. Sí, las rentas con cuota variable a lo mejor las vemos, a lo mejor no. Vamos a ver porque tengo una duda respecto de qué bibliografía vamos a usar. Bueno, ¿me quieren hacer una pregunta en particular? Si no, hoy me acuerdo de empezar a grabar, algo raro me está pasando para que me acuerde. Y empezaríamos a desarrollar primero un repaso de las rentas que vimos la clase pasada y luego los temas nuevos, ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿No? Bueno, empiezo a grabar. Está un poco lenta la internet hoy, ¿eh? Así que tengamos un poquito de paciencia. Bueno, hoy en la clase del 30 de septiembre, la idea es repasar la parte de rentas, la parte general de rentas que vimos en la clase pasada y avanzar con los análisis funcionales de esas funciones de rentas, rentas perpetuas y algunos otros temas que estén dando vuelta por allí. Primero voy a hacer un repaso por el libro de González para que le echemos un vistazo al desarrollo teórico de este tema. Después yo voy a hacer un esquema rápido en pizarra, como para que nos ubiquemos un poco más. En fin, vamos a ir trabajando con todo esto. Como siempre, si algo no se entiende o quieren alguna aclaración, abran el micrófono y pregúntenme. Yo con todo gusto se lo voy a aclarar. Bien, creo que están viendo el capítulo 4 del libro de González, que no es nuestro capítulo 4, es el del libro de Marcela, en donde dice rentas con cuota constante y comienza entonces definiendo rentas, elementos de la renta, habla de la época inicial, que siempre es el comienzo del primer periodo. Siempre es el comienzo del primer periodo, que es una forma de decir, es el momento a partir del cual se empieza a contar el tiempo, la época inicial. Se empiezan a contar los n periodos en ese momento que se llama época inicial. Época final, que sería el final del último periodo, siempre en la época final, a ver dónde está, acá está, por ejemplo,
época final, y la época de evaluación, que puede ser un momento cualquiera, que es cuando yo digo, bueno, y todas las cuotas juntas, ¿cuánto valen? Y la pregunta que viene detrás es, ¿cuándo la querés medir? Porque el problema fundamental es cuánto vale todo el plan de cuotas. Pero eso exige una pregunta secundaria. ¿En qué momento lo querés pedir? ¿Las querés evaluar? ¿Las querés evaluar al principio, después? Es decir, esa época de evaluación es el momento en el cual nosotros decimos todo esto vale tanto. Ustedes dirán, ¿y pero no vale lo mismo? No, no es lo mismo comprarse un auto ahora que el año que viene. Por lo tanto, el momento de evaluación es lo que define el valor del conjunto del plan de cuotas. Muy bien. Clasificación, creo que ya lo hemos visto, vamos a darle ahora un repasito a esto. Rentas ciertas o de crédito puro y de previsión o contingente. Las de previsión o contingente corresponden al cálculo actuarial. Lo vamos a ver a fin de año, es otra materia, digamos, que viene anexada con esta, prima hermana de la financiera, pero todas las rentas que nosotros estamos viendo son ciertas. ¿Qué quiere decir cierta? Que están todos los elementos establecidos en el contrato. En cambio, las de previsión se le agrega un componente aleatorio, un azaroso, probabilístico, en el cual nadie sabe si realmente va a ocurrir o no el evento que desencadena un compromiso. Por ejemplo, la muerte de un individuo, un accidente de tránsito o cosas así. Las rentas pueden ser de cuota vencida, que son las que tomamos inicialmente para demostrar las fórmulas, porque son un poquito más fáciles, y luego le hacemos un ajuste y nos queda convertida en una renta para el caso en el cual la cuota sea adelantada, que por otro lado es el caso más común, porque los planes de cuota, aquí veo que hay gente que está llamando, esperen que voy a cortar para hacerlos pasar. Decía, vieron que cuando uno va a comprar algo le dicen, bueno, la cuota páguela del 1 al 5 de cada mes, eso quiere decir adelantada. Pero empezamos estudiando siempre la vencida porque es un poquito más fácil. Según la duración pueden ser temporarias, que duran un número de cuotas, n cuotas, o pueden ser perpetuas, que eso lo vamos a ver al final de esta clase. Pueden ser de préstamo o financiación o llamadas amortizaciones, como hemos visto, o de capitalización o llamadas imposiciones, que también vimos las dos. Pueden ser mixtas, como los planes de ahorro y préstamo. Esto no se ve en teoría, se ve en práctica. Los planes de ahorro y préstamo, que es más de lo mismo, es combinar una amortización con una imposición, que por otro lado es lo más fácil del mundo, como lo vamos a aclarar ahora cuando repasemos un poquito la teoría. Ahora bien, la clasificación más importante es esta, en inmediatas, diferidas o anticipadas. Cuidado, anticipadas no es lo mismo que adelantadas. Adelantada es lo contrario de vencida. Anticipada es un tipo de renta, como son las diferidas, como son las inmediatas. Ahora vamos a repasar de nuevo esos conceptos. Hasta ahora vimos renta de cuota constante. Las cuotas son todas iguales, pero como excepción puede haber rentas de cuota variable que tienen fórmulas específicas que vamos a ver tal vez hoy o tal vez la clase que viene. Ahora empieza a desarrollar las amortizaciones, demuestra la fórmula de B sub n, como la llamamos, que es la cuota por A sub n, donde A sub n es este factor, 1 menos 1 más i menos n sobre i, que es sobre lo cual vamos a trabajar ahora. ¿Qué pasa cuando son de cuota adelantada? Estas relaciones vamos a dejarlo un poquitito de lado porque son una aplicación que de entrada nos complicaría un poquitito. Y vamos a ver los análisis funcionales inmediatamente. Luego veríamos, esto lo vamos a ver ahora. Esto no se ve, cálculo por interpolación lineal de la tasa no se ve. Yo ya lo aclaré a esto. Y luego vamos a ver, o ya vimos, mejor dicho, las imposiciones o rentas de ahorro, la demostración que ya la vimos, la fórmula del SN, o valor final, la cuota por el S minúscula, y cuando son de cuota adelantada, que se le agrega el factor 1 más I. Esa es la única variante que hay que hacer. La relación entre S y S', esto lo ven ustedes después, y los análisis funcionales que vamos a ver ahora en esta clase. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? A ver. Esta diferencia entre, esto sí lo vamos a ver hoy, es una demostración teórica, diferidas y anticipadas, que lo vimos en la clase pasada, lo repetimos, pero es muy sencillo. Las relaciones, este es un tema de aplicación. A ver, si tengo un poquito de tiempo lo doy, si no lo ven ustedes.
la relación de la renta anticipada, la segunda relación es la más importante. Tomen nota que la segunda relación, la de la renta anticipada, es la más importante. La primera relación, que es la de la diferida, no es tan importante porque no tiene aplicación práctica, por lo menos los problemas. Pero sí la otra porque esta relación, segunda relación de la renta anticipada, es lo que permite resolver los planes de ahorro y préstamo. La ejercitación de planes de ahorro y préstamo llevan derechito a esta relación. Es muy sencillo todo esto. Esta fórmula general 448 yo no la recomiendo. Yo no la recomiendo porque acá Marcela lo tomó de otro libro, en donde, bueno, a veces los autores, como Marcelo Franzolini, y no digo que esté mal, les gusta agregar temas, pero a mi gusto son temas que no aportan. ¿Por qué? Porque alguien en algún libro dijo, bueno, vamos a hacer una fórmula única para todas las rentas. Y en realidad después esa fórmula hay que dividirla en distintos tipos. Entonces, ¿qué ganamos si juntamos todo y después lo tenemos que separar de nuevo? Es mejor un buen cuadro de clasificación, acá aparece, y en definitiva se llega a lo mismo. La fórmula unificada lo que hace es juntar todas las rentas anteriores en una sola, pero después las desclasifica de acuerdo al tipo de situación. Entonces estamos en la misma, ¿no? A mi gusto yo no lo voy a dar y a mi gusto no aporta nada. Y aquí están las rentas perpetuas, que es un tema muy breve, muy sencillo, que vamos a ver al final de la clase, y distintos tipos de perpetuas, y aquí a este libro le está faltando algunos agregados que creo que Franzolini debe haber hecho. Es un cuadro general, no se asusten porque esto es más de lo mismo. Aplicaciones, bueno, ejercitación diversa. ¿Ok? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre estos puntos? Entonces, primero voy a hacer un repaso rápido de todo esto, pero en pizarra, y después atacamos los problemitas estos de análisis funcional. Bien. Entonces, el problema a resolver en rentas es que yo tengo un plan de cuotas, vamos a ponerle acá rentas en general. Yo tengo un plan de cuotas, vencido en principio, puede ser adelantado, vamos a hacerlo. Esas cuotas son constantes. ¿Por qué se llaman rentas? Porque el tiempo que va de una cuota a la otra es siempre el mismo. Que es una forma de decir, por ejemplo, que trabajo siempre con año comercial, que todos los meses miden lo mismo, por ejemplo. Y además las cuotas son todas iguales. Y además hay una cuota y solo una por cada periodo, todas pagaderas al final o todas pagaderas al principio. Eso es lo que lo define como renta. Muy bien. Y yo en un momento determinado me pregunto cuánto vale todo este plan. ¿Por qué? Porque lo quiero relacionar con un valor único que está ubicado acá, por ejemplo, en el caso que quiera cancelar una deuda, o que está ubicado acá, en el caso en el cual yo quiera ahorrar dinero, o que está ubicado por acá, en donde sale sorteado un auto de un plan de ahorro y préstamo, etcétera. Entonces, ¿qué hago? ¿Sumo todas las cuotas a valor nominal? No, eso está mal, porque las fechas en las cuales se paga cada cuota son todas distintas. Y yo no puedo sumar, comparar valores que son heterogéneos en el tiempo. Entonces, la solución que nosotros vimos es, primero, reunir todas las cuotas en por lo menos dos momentos únicos. O todo al principio o todo al final. Si reúno todo al principio, lo resuelvo con la conocida fórmula que dice que un valor inicial llamado B sub n, es decir, valuado aquí a la época inicial, coincide con la cuota C por A sub n, donde A sub n respondía a la expresión 1 menos 1 más I a la menos n sobre I. La mundialmente conocida formulita de la anualidad o de la amortización. Entonces la cuota por este valor me da el valor descontado de todas las cuotas traídas al principio. Para hacerlo torpemente vamos a hacer así, etcétera. Y entonces al momento inicial me quedan todas las cuotas valuadas a ese momento y yo lo puedo asemejar a la deuda que
aparece ese día y por lo tanto relaciono la deuda con el valor de las cuotas y despejo el valor de la deuda o de la cuota o de la cantidad de cuotas o tanteando, probando, puedo buscar cuál es la tasa que cumple con esa relación. La otra posibilidad es llevar todas las cuotas pero al final. Es decir, llevar todas las cuotas al último día, al último momento, y entonces tengo la otra expresión que es la imposición, en donde digo que el valor SN medido al final, en la época final, se puede calcular como la cuota por el S minúscula sub n, donde el S minúscula se determina haciendo 1 más I elevado a la cantidad de cuotas menos 1 sobre la tasa de interés. Y esta es la conocida como fórmula de la imposición. Es decir que yo, con estas dos formulitas, resolví el serio problema de tener un montón de cuotas. Acá hay 4, pero podría haber 40 o 400, ¿no? El tremendo problema de resolver cuánto valen todas las cuotas, yo lo resolví con estas dos formulitas. Ahora, si el momento en el cual yo quiero evaluar todas las cuotas del plan no corresponde a estas dos épocas tan especiales que son la época inicial, en el caso de la amortización, o la época final, en el caso de la imposición, supónganse que el valor con el cual yo los quiero relacionar es anterior o es posterior en el tiempo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo reunido el valor B sub n, aquí, este valor, que es un capital medido este día, yo lo puedo trasladar en el tiempo hasta un momento anterior o hasta un momento posterior. Acá, por ejemplo. Lo capitalizo o lo actualizo y ya está. Si la deuda está acá, es diferida, yo lo descuento y tengo la fórmula de la renta diferida. Si está acá, quiere decir que anticipé cuotas, por lo tanto tengo una renta anticipada y la evalúo acá. Vamos a hacer esto más prolijo. Si fuese diferida, es decir que aquí está la deuda y se difieren las cuotas, es decir, aparecen posteriormente, lo cual significa que hay un tiempo que va desde el momento en el cual nace la deuda, el compromiso, por el motivo que sea, hasta que se empieza a pagar. Esto se llama tiempo de diferimiento de minúscula. Sencillamente yo primero agruparía todas las cuotas con la fórmula de la amortización a la época inicial y de ahí descuento ese valor hasta la época de la deuda y lo igualo con la deuda. Y tengo la expresión conocida como fórmula de la renta diferida. Entonces yo haría lo siguiente. El valor de la deuda, que se denomina D barra B sub n, sería el B sub n descontado por 1 más I por D periodos. Entonces la deuda, que es esta, es igual al valor concentrado de todas las cuotas al momento inicial, esto es C por AN, descontado hasta la época de la deuda. Decir esto es lo mismo decir que yo podría este divisor pasarlo a la izquierda y decir que capitalizo la deuda hasta que comience el plan de cuotas. Es lo mismo. Esto se llama factor de diferimiento. Muy bien. ¿Qué pasa si yo capitalizara todas las cuotas hasta el momento final, es decir, hallar un valor final de imposición, y quisiera diferirlo por cuánto tiempo? Por n más d, para igualar la deuda. También se puede resolver así. Porque en definitiva vimos que yo podía descontar y hallar B sub n, y al capitalizarlo obtener el SN, o puedo llevar todas las cuotas al final y de ahí descontarlas al momento que yo quiera. Lo importante acá es que estas dos fórmulas, que son el verdadero aporte, nos permiten concentrar el valor completo de todo el plan en un momento único. Eso es lo importante. Ahora, de cualquiera de estos dos momentos, el final o el inicial, se puede transportar
este valor concentrado, B sub n, o este valor concentrado, S sub n, a la época que uno necesite o quiera evaluar. Pero lo importante es poder concentrar las cuotas y eso se logra con estas dos pequeñas, simpáticas, pero poderosísimas formulitas, porque concentrar 400 fórmulas, el valor de 400 valores de igual valor nominal, pero que corresponden a momentos diferentes, transportándolas, quitando o agregando intereses en forma compuesta a los 400 valores y resolver todo con esta formulita, bueno, es una ventaja realmente importante, ¿no? Si por otro lado queremos resolver una anticipada, el B sub n lo capitalizamos hasta el momento que corresponda. Por ejemplo, hasta esta época, que es el momento en el cual ocurre un evento que hay que evaluarlo acá. Entonces, en ese caso, tendríamos la expresión de la renta anticipada. Esta es la diferida, ¿no? Y ahora la anticipada, renta anticipada. Entonces digo, primero concentro todas las cuotas en B sub n, al comienzo, y luego lo capitalizo por 1 más I a la A, donde A es la cantidad de periodos que transcurren desde el valor concentrado de las cuotas hasta que hay que evaluarlas. Y eso entonces me permite encontrar el valor anticipado de la renta, que se simboliza A barra B sub n. Y se puede asemejar a una deuda que nace en esa época. ¿Qué quiere decir? ¿Que la deuda aparece después que se pagaron las cuotas? Claro. Y usted dirá, pero eso es algo raro. Bueno, es raro en la vida tuya, pero en la de una empresa puede ser normal. Por ejemplo, un perito contable en un juicio le toca evaluar este día, porque el juez se lo pide, cuánto valen todas las cuotas que un señor pagó de un plan de cuotas y la agencia no le entregó el auto. Y bueno, le van a pedir al perito, como te pueden pedir a vos si sos perito, dígame, le dice el juez, cuánto vale todo este conjunto de pagos que ya están anteriormente efectuados, pero cuánto valen hoy. Entonces el perito tendrá que capitalizar o descontar todas estas cuotas y evaluarlo, como dice acá, a este momento. Es decir, en la vida de una empresa esto es algo perfectamente normal. Uno de estos dos símbolos lleva una rayita adelante, un guioncito, que puede ser este o puede ser este, dependiendo del libro. Vamos a ver después, porque le digo la verdad, lo hemos cambiado un par de veces y no me acuerdo. Eso es un guión, no quiere decir que sea negativo, pero se hace para diferenciar, es un convencionalismo. A ver, en el libro de Marcela está en el D, ¿no? Acá aparece. Porque, por ejemplo, si uno tiene numéricamente una renta pagadera en 40 cuotas y tiene 5 barra B40, esto quiere decir que está diferido por 5 o anticipado por 5. ¿Cómo diferencio yo si estos 5 son de diferimiento o de anticipación? Entonces un convencionalismo me dice que si tiene el guioncito adelante es diferida por 5, como está acá. Pero un convencionalismo contrario me diría lo contrario. Bueno, ahora si no tiene este guioncito, significará que está anticipada por 5. Bueno, esto les aclaro porque corresponde a la teoría de los libros. En la práctica, generalmente un ejercicio dice la renta está anticipada por tantos periodos o está diferida. Medio raro que aparezca un guión y no te digan si es diferida o anticipada. Porque esto, repito, es un convencionalismo de la teoría solamente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Este se llama factor de anticipación, creo que no necesita presentación, pero por las dudas lo pongo. Factor de anticipación. Esto es C por AN. ¿Y qué pasa si la renta, esta diferida o esta anticipada, además fuese de cuota adelantada? Bueno, en ese caso habría que agregarle el factor de adelantamiento, que es 1 más I en los dos casos. Este 1 más I en realidad va aquí, pero no importa, se lo puede poner al final. Y este también sería 1 más I. Esto se llama factor de adelantamiento.
Y esto también se llama factor de adelantamiento. Es decir, que el B sub n podría estar multiplicado por un factor de adelantamiento que convierte la expresión de la renta de cuota vencida en una expresión de renta de cuota adelantada y además multiplicada por un factor de anticipación. Esta sería una renta adelantada y además anticipada. Y esta sería la de arriba, diferida y además de cuota adelantada. Bien. Como caso particular, todo esto es repaso, Como caso particular, si uno dice, bueno, ¿y qué ocurre si el tiempo de anticipación de una anticipada, este es el plan de cuotas, C, ¿qué pasa si el plan de cuotas uno lo quiere evaluar anticipadamente, es decir, después de la época inicial, pero resulta que el momento no es este, ni este, sino que, o casualidad, coincide exactamente con la duración del plan. Resulta que el momento en el cual quiero evaluar las cuotas es el final del último periodo. Es una renta en donde el tiempo de anticipación, el tiempo de anticipación coincide con la duración del plan, que es n. En ese caso, la renta anticipada queda evaluada en la época final y tendríamos que la renta anticipada, en donde C por AN capitalizado por 1 más I a la A, pero en donde, o casualidad, la A vale exactamente igual que la N, yo tendría el valor actualizado de todas las cuotas y luego capitalizado por N periodos. Esto, ¿será lo mismo que capitalizar todas las cuotas directamente al final mediante el cálculo de una imposición? La respuesta es que sí. Por lo tanto, la consecuencia es que podemos decir que una amortización, B sub n, es una imposición descontada. O bien que una imposición es una amortización, como está acá, capitalizada. Como ven, las dos fórmulas son primas hermanas una de la otra. ¿De acuerdo con esto? ¿Qué dice la segunda relación de la renta anticipada? Esa que yo les dije, presten atención porque corresponde a los planes de ahorro y préstamo. Dice lo siguiente. Dice que si en una renta anticipada yo, por ejemplo, la quiero evaluar acá, a esta época, sobre todo en los planes de ahorro y préstamo, la forma normal de evaluarla sería calcular el B sub n de todas las cuotas y luego capitalizarlo por A periodos. Estos son los A periodos. Este es el momento en el cual sale sorteado el auto, ¿no? Podemos ir así, sorteo. La evaluación se va a hacer en el momento del sorteo. No te van a decir, te respeto el precio del auto hace 4 años cuando empezaste a pagar. No, te dicen, mirá, el valor del auto es cuando sale sorteado. Muy bien. Entonces lo puedo resolver como una renta, como dice acá, el valor del vehículo sería igual a B sub n capitalizado hasta el momento del sorteo, pero también hay otro camino,
Porque ¿qué intentamos hacer en definitiva con las rentas? Acá, lo que hacemos es reunir todas las cuotas en un solo momento, o al principio o al final. Pero se me ocurre una forma de hacer eso por un camino distinto. Decir, bueno, mira, voy a hacer lo siguiente. Las cuotas ya pagadas, es decir, las cuotas que se llaman anticipadas, que son esta, puede haber más, y esta otra, las voy a evaluar al final de ese tiempo de anticipación. Es decir, las voy a capitalizar por este tiempo y por este tiempo. Y la voy a traer a la época de evaluación. Y las cuotas que me faltan pagar después de la evaluación, las que configuran el saldo, también las voy a traer hasta la época de la evaluación. Es decir, las voy a descontar a todas y a cada una hasta la época de la evaluación. Y el valor sumado al final de las que se anticiparon, más el valor sumado al principio de las que faltan, configuran el total de cuotas y lo voy a igualar al valor de la deuda en ese momento. Estoy haciendo lo mismo, pero por otro camino. Por lo tanto, me tendrían que dar la misma relación o me tendrían que dar un valor similar. Y así es. Por lo tanto, yo podría decir que una renta anticipada es igual a una imposición por A cuotas, el valor final de las que ya se pagaron, de las anticipadas, más el valor actual o inicial de las que faltan pagar, que son n menos A. Porque el total son n. Fíjense que lo importante, estos son los planes de ahorro y préstamo que van a ver en la práctica. Lo importante es que el valor del vehículo que sale sorteado este día, el valor final de las cuotas que se anticiparon y el valor actual o descontado de las que faltan, los tres elementos que estoy comparando, porque digo que este más este es este valor del vehículo, o que el valor del vehículo es la suma de estas dos cantidades, los tres valores corresponden a la misma fecha, que es esta, la del día del sorteo. Aquí está evaluado el vehículo, aquí están evaluadas las cuotas que se anticiparon y aquí están evaluadas las cuotas que faltan pagar. Por eso es que yo puedo hacer esta sustitución y resolverlo de esta manera. Porque los tres valores son homogéneos en el tiempo. Siempre la consigna, no hay que olvidarse. Los valores se pueden sumar, restar, igualar, comparar, siempre y cuando correspondan a la misma fecha. Si no, tengo que hacer un ajuste porque el tiempo transcurrido implica devengamiento de intereses. Esta fórmula ya lo tienen resuelto, por supuesto. Que quede claro eso, ¿cierto? Esto es lo que se llama la relación o propiedad, se le decía antes, de las rentas anticipadas. Esta formulita. Las diferidas tienen otra formulita parecida, que está ahí contigua en el libro, pero no tiene una utilidad práctica como esta. Es una... podrá tener algún uso, pero en general es una curiosidad teórica. Esta, en cambio, tiene una importancia práctica. ¿Por qué tiene importancia práctica? Bueno, porque en la práctica vos podés hacer lo siguiente. En la realidad de los planes de ahorro y préstamo, la cuota se empieza a pagar ¿con qué valor? ¿Cómo se determina el valor de la cuota que empieza a pagar el cliente? Esta primera cuota, esta segunda, y es estimativo, porque no se sabe el valor que va a tener el vehículo cuando sea sorteado. Por lo tanto, se desdobla y acá se dice, bueno, esto es C, C1, ponele, por S de A. Una vez que sale sorteado, se calcula el valor final de esas cuotas C1 por A periodos y se dice, bueno, esto es una cantidad de dinero. Vamos a sumarle, restándole de lo que vale el vehículo, le restamos lo que ya pagó y vamos ahora a amortizar C por A sub N menos A, que son las cuotas que faltan. Pero como esto está desdoblado, yo puedo ponerle otro valor a la cuota, puedo llamarla C2, lo cual permite ajustar mejor el saldo, porque si no, nunca coincidiría el valor de las cuotas que pagaron con las que faltan pagar si la cuota fuese la misma. Así que la renta tiene cuota constante, pero como está desdoblado en dos rentas separadas, una imposición y una amortización, no hay problema en cambiar el valor de la cuota. Entonces esto le da mucho más flexibilidad al plan de cuotas. Bien. Bueno, vamos entonces ahora, creo que este repaso ya es suficiente. Vamos a ver ahora la parte teórica
de estas fórmulas por el libro, antes quiero avanzar con una introducción. Análisis funcionales, entonces, es el título que ahora... Análisis de las funciones de rentas. Esto no se pide desarrollado como en otras épocas, pero es bueno saberlo, porque ayuda a interpretar. ¿Qué funciones vamos a analizar? Bueno, ¿sería importante analizar B sub n? No, perdón, alguien está diciendo algo. ¿Sí? ¿Escucho? No está compartiendo. Ah, perdón. Gracias. Ahí está, gracias por el aviso. ¿Tendrá sentido B sub n? No, B sub n no, porque depende del valor de la cuota. Y esta cuota puede valer cualquier cosa. Entonces directamente voy a analizar A sub n, que es como si analizara B sub n con una cuota de $1. Ah, pero entonces B sub n se define como valor actual, corrijo. A sub n, vamos a definir, es el valor actualizado o descontado de n cuotas vencidas de $1 cada una. Si yo encuentro el valor concentrado al inicio de n cuotas de $1, todas descontadas y medidas al inicio, y luego lo multiplico por el verdadero valor de la cuota, que puede ser $500, 8.000 o lo que sea, me va a dar coincidente con la verdadera deuda. Pero entonces A sub n es el valor actualizado de n cuotas vencidas de $1. O dicho de otra manera, es la deuda que se cancela, que se paga, que se amortiza, con n cuotas de $1. ¿Se entiende por qué? Es como si yo tuviera 1, 1, 1, 1, 1. El valor inicial de 5 cuotas de $1 es A sub 5. Es 1, 1, 1, todos sin los intereses. Por lo tanto, ¿qué valor puede tener A sub 5? Y A sub 5 va a ser menor que 5 pesos. Porque a valor nominal, 5 cuotas de $1 son $5, pero menos los intereses son menos que 5. Ajá. Y entonces, ¿cuánto puede valer A sub 5? Y puede valer 4,8, 4,7 pesos, ¿eh? Todo esto es dinero. No, todo esto es dinero no. Vamos a aclarar. Estas 5 son cuotas. Estos 5 son pesos. Entonces, ¿por qué A sub 5 es menor que 5 pesos? Porque es 5 pesos menos los intereses. Por lo tanto, va a variar entre 0 y 5. Un poquito menos de 5 y un poquito más de 0. ¿Qué pasa si la tasa fuese 0? Porque le presto a un amigo, el amigo no me cobra intereses, perdón, yo no le cobro. Por lo tanto, no hay descuento posible y 5 pesos debidos se cancelan en 5 cuotas de 1 y 5 pesos descontados a tasa 0 o sin descontar valen 5. Entonces, esto ocurre siempre y cuando si la tasa es positiva. Porque si la tasa es 0, A sub 5 es igual a 5. Bueno, ¿qué pasa con el valor final de una imposición? Lo mismo. Vamos entonces a analizar esto por el libro. Antes vamos a definir algo más. A sub n lo acabamos de definir como, siempre es A sub n a tasa i, pero eso no lo ponemos porque lo pasamos por alto. Valor actual, dijimos, de n cuotas
de un peso cada una. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero definir a sub n a la menos 1? La inversa. Alguien me dirá, es la inversa de a sub n. Ah, qué bien, un premio. Sí, claro. Claro que alguien me dice, ¿qué es esto? Y esto es 1 sobre a sub n. Muy bien, un aplauso. Bueno, no. Pero ¿qué significa financieramente? La pregunta. Bueno, la definición de qué significa esto sería la siguiente. Supóngase que yo tengo b sub n equivalente a c por a n. Y ahora quiero despejar la cuota. La cuota es b sub n dividido a sub n. O sea, b sub n por a sub n a la menos 1. ¿No? Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo digo, voy a suponer que esta deuda es de un peso? No es que se diga, quiero cancelar una deuda de un peso lo pago de contado, sino lo que voy a hacer es anular este valor para imaginar qué pasa con cada un peso de deuda. Lo que me interesa es analizar qué pasa con un peso de deuda. Entonces sustituyo este b sub n por un peso. Sería más o menos así. C igual a 1 por a sub n a la menos 1. Repito, no es que la deuda valga un peso y yo sea muy tacaño porque lo quiero pagar en cuota. Lo que quiero hacer es interpretar qué ocurre con cada peso de la deuda. Entonces pongo la deuda de un peso. En ese caso me queda esto que está acá abajo, que la cuota es igual a 1 por a sub n a la menos 1. Ah, bueno, pero entonces puedo decir lo siguiente, que a sub n a la menos 1 lo defino, definición, como la cuota que amortiza, que paga, que cancela cada peso de la deuda. ¿De acuerdo? A sub n a la menos 1 se define como la cuota que amortiza, que paga cada peso de la deuda. Por eso se llama función cuota. A sub n es lo que se llama la función cuota. Perdón, a sub n a la menos 1. Mientras que a sub n se llama la función deuda, porque es la deuda por cada peso de cuota. A sub n es la función deuda, que es la deuda por cada peso de cuota, porque partía del supuesto de que la cuota valía un peso. Y a sub n a la menos 1 es la función cuota, que supone que la deuda es de un peso o por cada peso de deuda. Es la cuota por cada peso de deuda. Con la imposición pasa lo mismo. Con la imposición vamos a analizar. Vamos ahora a los valores de imposición. Yo sé que Sn es C por S minúscula. Si yo quiero o supongo que la cuota vale un peso, o por cada peso de cuota, digo que Sn es el valor final o de imposición de cada peso pagado. De deuda no, ahorrado. El valor final de cada un peso ahorrado. ¿Cuánto va a valer? ¿En qué rango de valores puede andar esto? Y vamos a imaginarlo rapidito. Ahora vamos a demostrar todo, pero vamos a pensarlo rápido. Y si acá tengo un peso, lo meto en la alcancía, lo meto en la alcancía, lo meto en la alcancía, 4 pesos, en la alcancía son 4. Es decir, el valor final puede ser 4. Pero si lo deposito en el banco, en vez de depositarlo en la alcancía, va a ser más de 4. Entonces, el S de 4, en general, va a ser mayor a 4 pesos. Si la tasa es una tasa positiva común. Ahora, si ahorro en la alcancía que no me paga intereses, va a ser igual a 4, no va a ser mayor que 4. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si yo ahorro Sn, C por AN, perdón, por Sn digo, y digo, ¿qué pasa con cada peso que quiero ahorrar? Si despejo la cuota, me va a quedar que la cuota es el peso que quiero ahorrar
multiplicado por S a la menos 1, porque este Sn pasa dividiendo. Por lo tanto, a ese n a la menos 1 se lo llama función cuota de una imposición. Y ahora vamos a demostrar qué rango de valores toma. Y el S minúscula, esto se llama función... no, perdón. Corrijo. Función valor final de cada peso depositado. Función valor final de ahorro. De ahorro unitario, vamos a ponerle. De ahorro unitario, que quiere decir por cada peso que deposité o por cada cuota de un peso cada una, o por cada peso de cuota. ¿Listo? Vamos al libro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. A ver, que voy a ubicar el tema. Ah, no, está antes. Aquí está. Bueno, primero voy a desarrollar los análisis funcionales de la imposición porque me parecen un poquitito más fáciles. Entonces, punto 443, imposiciones o rentas de ahorro, la definición de lo que era, la determinación del SN, ya lo hemos comentado, y con cuota adelantada donde se le agrega el factor 1 más I. Muy bien. Ejemplos, relaciones entre el vencido y el adelantado. Análisis funcional. Vamos a ver esto. Acá está lo que yo dije. Recordamos que el valor final es el producto de la cuota por el S minúscula. Si la cuota vale 1 peso, el S minúscula representa el valor final de n cuotas unitarias y vencidas de tasa I. O sea, sería como capitalizar 1, 1 más I, 1 más I cuadrado, 1 más I a n menos 1. Sería la sumatoria de los valores 1 más I a la J con J de 0 a n menos 1. El valor final de n cuotas. Y me da el valor de imposición, que es el SN. Acá lo acomodo un poquitito, este SN, que está acá en la sumatoria, lo acomodo un poquito para poder derivarlo más fácil. ¿Cómo evoluciona o entre qué valores evoluciona? Entonces vamos a una tablita y tenemos que ver cómo evoluciona, pero para qué variable, porque acá hay dos variables en juego, la tasa y el tiempo. Entonces, primero lo analiza para n variable e i constante, cuando la que varía es el tiempo y la tasa queda constante. Pensemos, razonemos, ¿qué pasa cuando yo voy cambiando la cantidad de cuotas en un ahorro? Bueno, cualquiera de escuela primaria completa me dice, bueno, mire, si agrego más cuotas, ahorro más plata. ¿De acuerdo? Bueno, sí, de acuerdo. Pensemos y recordemos eso. Si ahorro mayor cantidad de cuotas, voy a ahorrar más dinero. Muy bien. ¿Será verdad? Cuando n vale 0, cuando no ahorro ninguna cuota, ¿cuánto ahorro? ¿Cuál es el valor final ahorrado? 0. Y si ahorro con infinitas cuotas, cuando tiene infinito, ahorro infinito dinero. Me hago millonario. ¿De acuerdo? Estos valores extremos en la tabla, cualquiera los entiende. Ahora, ¿de qué manera crece el ahorro a medida que pasa el tiempo? Con una cantidad de cuotas cualquiera, n puede valer 10, 20, 50, una cosa así. La pregunta es, ¿cómo avanza ese ahorro a través del tiempo? ¿Se acelera? ¿Se frena? ¿Es permanente? Es decir, a medida que aumento más cuotas, ¿el valor ahorrado aumenta más rápido que la cantidad de cuotas? ¿Más lento? ¿O aumenta a la misma velocidad? Eso tiene implicancia, ¿no? En general digo lo que estoy comentando, ¿eh? Voy a hacer un ejemplo, porque esto es matemática 2, digamos, análisis de funciones, pero nunca está de más. Bueno, a lo mejor me vuelvo medio pesado con todo esto, pero a mí me interesa que los temas se puedan comprender bien, porque eso facilita enormemente el estudio, si no después como que uno estudia de memoria y no sabe
por qué dijo lo que dijo. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo sé que al aumentar la cantidad de cuotas implica que el ahorro va a aumentar. El sentido común me dice eso. Pero la pregunta es, a medida que yo incremento la cantidad de cuotas, N, ¿el ahorro aumenta en la misma proporción, en mayor proporción o en menor proporción? Esto significa que yo aquí tendría derivada primera. ¿Qué me indica la derivada primera? Si sube o baja. Está casi seguro que la derivada primera me va a dar positiva, porque está claro que si yo agrego más moneda en una alcancía, la alcancía va a tener más dinero. Por lo tanto, la derivada primera casi fija que va a ser positiva. Y la segunda va a ser más rápido, cada vez más rápido el ahorro, o va a ser en la misma proporción, o va a ser cada vez más lento. Para eso busco la derivada segunda, es decir, la Sn' y la S, perdón, de la función unitaria. Esto se confunde con el asterisco de cuando es de cuota adelantada, así que vamos a tratar de aclarar esto. Sn, derivada primera, y la derivada segunda de la Sn, porque si no el asterisco pareciera que es de cuota adelantada. Todo esto esta es casi fija, pero tenemos la duda. Así que hay que derivarla por primera y segunda vez para ver qué es lo que pasa. Con la amortización va a pasar lo mismo después, ¿ok? Bueno. Vamos de nuevo al libro. Entonces derivo por primera vez. Le adoptó o le modificó la fórmula en este sentido. Se puede hacer a partir de 1 más i a la n menos 1 sobre i, pero son distintas formas de trabajar. Lo separó en 1 sobre i multiplicado por 1 más i a la n y por menos 1 por separado. Entonces le queda el 1 más i separado con el 1 más i a la n y con 1 más i por 1. Lo hace para poder derivarlo más fácil. Entonces, Fn, fíjense que la f aquí varía en función de n, del tiempo. De derivada, recordamos que la derivada de una constante por a a la x era la constante por a a la x por el logaritmo neperiano de a. Ustedes lo vieron bajo otro nombre, ¿no? La a minúscula se ponía en matemática. A a la x es x, es a a la x la misma función por el logaritmo de la base. De ese punto de vista, miren esta fórmula, pero identifiquen claramente dónde está la variable. La variable es la n, que es la x que ustedes usaban en matemática 2. La y no es variable, es constante. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés la derivada de una resta? Es la resta de las derivadas. Por lo tanto, tenés que derivar el primer término y restarle la derivada del segundo. El segundo es 1 sobre i, es una constante respecto de n. Por lo tanto, la derivada vale 0. Olvida la derivada de 1 sobre i porque vale 0. Y cuando tenés 1 sobre i, que es constante, por 1 más i elevado a la variable, como dice acá, te queda igual a, vamos a ampliarlo más todavía, a la constante por la misma función por el logaritmo de la base, por el logaritmo de 1 más i, menos 0, que es la derivada de 1 sobre i. Pasas en limpio y esto te queda logaritmo de 1 más i. Pero el logaritmo de 1 más i, acordémonos cuando hablábamos de tasas, era la fórmula de la tasa instantánea, ¿no es cierto? El logaritmo neperiano de 1 más la tasa efectiva. Entonces directamente le pongo delta, porque delta era el nombre que recibía la tasa instantánea o logaritmo neperiano. Ya que tenemos ese buen recuerdo de nuestra querida tasa instantánea, vamos a usarlo acá. Entonces me quedaría delta sobre i por 1 más i a la n. ¿Cuánto vale esto? No me importa, pero lo que a mí me importa saber acá es si es positivo o negativo, porque estoy derivando. Entonces, cuando la derivada primera es positiva, quiere decir que la función crece, y si es negativa, quiere decir que decrece. Y si es 0, quiere decir que ni una ni otra, que es constante. Bueno, pero la delta era un valor positivo, la i es un valor positivo, y 1 más i a la n, que se sepa, es siempre positivo. Por lo tanto, esto seguro que es positivo, lo cual implica que la función es creciente. Lo de monótona, ¿qué quiere decir? No, que sea aburrida, ¿eh? Lo de monótona quiere decir que crece. Esto es muy importante,
Porque uno estaba acostumbrado a decir, bueno, que la derivada primera es positiva, quiere decir que la función crece. Listo, ya está. No, pero dice algo más y mucho más importante, que crece siempre, que es monótona, que no pega saltos. Es decir, que crece en el rango de valores que nosotros le vamos a dar, pero que en ningún momento va a dejar de crecer. Y eso es importante porque quiere decir que la función no me va a dar una sorpresa, es decir, va a pegar un salto y va a volver. Porque si pegara un salto para arriba, estaría creciendo, pero cuando vuelve estaría decreciendo. Y ahí ya no cumpliría con la condición. Entonces, que sea derivable y con derivada positiva, me dice que crece, pero quédate tranquilo que en ningún momento pega saltos ni deja de crecer. Le da continuidad. Ah, bueno, entonces eso es una virtud mucho más valiosa, ¿no? Que el hecho de que suba, porque podría crecer, pero pegar salto y voy a seguir creciendo. Y yo me como la mague ni me entero. No, por más que yo busque en cualquier punto intermedio, siempre va a seguir creciendo. En ningún momento va a pegar saltos. Eso es lo que quiere decir monótona y eso me ayuda mucho a quedarme tranquilo porque no es una función que me vaya a salir con una sorpresa en algún lado. Ahora voy a derivarla por segunda vez a la función para ver si crece cada vez más, cada vez menos o parejo. Entonces derivo delta sobre i por 1 más i a la n, que era la derivada primera. Esta derivada primera la derivo por segunda vez. Y me va a quedar delta sobre i, sigue siendo una constante, sigue quedando afuera. Por el logaritmo, perdón, ¿qué dije logaritmo? La derivada de 1 más i a la n, que es de nuevo 1 más i a la n por logaritmo de 1 más i. De nuevo tengo acá delta. Por lo tanto, la derivada segunda va a valer delta al cuadrado sobre i por 1 más i a la n. ¿Hay algún elemento negativo o nulo acá? No, todo es positivo. Por lo tanto, todo es positivo, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Es decir, que el ahorro va a tomar esta forma a medida que pase el tiempo. Cada vez ahorro más. Por eso es tan importante el ahorro de largo plazo, porque como ustedes ven, a una tasa constante, dejando pasar el tiempo, esa acumulación de intereses en forma compuesta me da una fuerza de crecimiento del capital enorme en los periodos más avanzados. Es decir, en una jubilación de capitalización, como la que había en la FJP, el ahorro que vos hacías desde los 20 hasta los 30 no valía mucho porque era poco tiempo y porque además no le habías dado tiempo al interés a hacer lo suyo. Pero cuando ahorrás, seguís ahorrando entre los 50 y 60 años, ese ahorro es muy importante porque el efecto acumulado de los intereses lo hace trepar rápidamente. Pero bueno, eso en un esquema de capitalización, que ya no existe más. La FJP fueron borradas del sistema previsional argentino. ¿Por qué está discontinua? Porque no crece continua. Uno la rectifica y dice, bueno, la función es continua, pero en realidad va pegando saltitos. ¿Por qué va pegando saltitos? Mira, esto no se pide, pero yo se lo voy a explicar, porque usted dirá, pero ¿por qué acá los saltitos? Porque en realidad son saltitos. Imagínense lo siguiente. Algún día se va a aprender una forma de pasar del libro a la pizarra más rápido, ¿no? O a lo mejor algún día voy a aprender a hacerlo yo. Mientras tanto, demoro en pasar de una a la otra. Pero bueno, no se puede ser un genio en todo. Nos falta tanto por aprender, ¿no? Profe, ¿usted comparte pantalla o la ventana del programa? Y ahí está el error. Ahí es donde se me ha armado tantas veces el lío que no me animo. Y lo hago la única forma que lo sé hacer. Algún día lo voy a practicar, voy a seguir tu consejo, lo voy a practicar un poco para ver si gano un poquito de tiempo. ¿Están viendo la pizarra en blanco ahora? Sí. Sí, ok. No, sí, tenés razón, practicando un poco tal vez sería más fácil. En realidad, cuando uno ahorra a interés compuesto, el ahorro va tomando esta forma. Aquí deposito la primera cuota, C, al final del primer periodo. Entonces, de golpe, tengo todo esto, que vale, perdón, así no. Cuota 1, ahorré C pesos. Este es mi ahorro. Estoy midiendo el SN. Si quiere hacerlo de un peso, hacerlo de un peso, pero bueno, lo hago con C pesos. Estos C pesos van a ganar interés por un periodo hasta que aquí le agrego la segunda cuota C.
y pega un salto por el valor de C. Cada salto es una cuota que aporto. Luego, las dos cuotas juntas siguen capitalizando durante el tercer periodo, hasta que deposito la cuarta. Perdón, la tercera, digo. Es decir, como ustedes ven, esto se lo llamaba huella contra huella, no me acuerdo en los libros viejos. Bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, vamos a suponer que esto es así. Y se terminó, que es una curva, ¿no? Entonces, por eso Marcela González lo pone en línea punteada. Dice, bueno, vamos a hacer de cuenta que va creciendo progresivamente en una forma que si la rectificamos, es decir, si lo hacemos curva, se va curvando solamente hacia arriba. Ok, listo, aclaración hecha, vuelvo al libro. Es decir, como n es una variable discreta, no crece en forma continua, sino a lo salto, como yo les dije. Ahora, ¿qué pasa si quiero ahorrar ahora, pero haciendo variar la tasa? Es decir, ¿qué valor toma el ahorro a medida que la tasa va aumentando? Ahora, no es que la tasa aumente a través del tiempo, puede ser constante. Tasa variable quiere decir distintas posibilidades con tasas de diferente valor. No es que la tasa vaya aumentando en un mismo ahorro a través del tiempo, sino diferentes escenarios o diferentes mercados o diferentes situaciones con distintas tasas. ¿Qué ocurriría con el ahorro en diferentes ahorros en donde capitalizan a diferentes tasas? Muy bien. Entonces ahora la función Sn es la misma, pero donde la variable es la i y no la n. Entonces lo primero que hago es escribirla como en la forma polinómica. Digo, en vez de buscar la formulita, en este caso me conviene venir a la definición. ¿Cuál era la definición del S minúscula? Es el valor capitalizado de cuotas de un peso. Bueno, muy bien. Esta primera cuota capitaliza por n-1 periodos. La primera, que es la última de la fila. La segunda por n-2, la tercera por n-3. La penúltima capitaliza por 1 más i, por un solo periodo. Y la última no capitaliza nada, vale 1 y no le doy tiempo a capitalizar. O sea, esa suma de cuotas de un peso está ubicada acá. Lástima que está ordenada al revés para poder derivarla más fácil. Si la tasa de acumulación es 0, el ahorro en el chanchito, no hay nada que discutir. N cuotas de un peso valen N pesos. Y por otro lado, tampoco hay mucho para discutir si la tasa aumenta hasta el infinito. Bueno, el que ahorra se hace multimillonario. El ahorro tiende a ser infinitamente alto. ¿Por qué la hacemos polinómica? Porque es más fácil para derivar ahora. Porque lo que voy a derivar es un polinomio, que los polinomios son pan comido cuando se derivan, ¿no? Porque tengo la f de i, ojo que se llama f de i, ahora se llama f de i. Ahora toma la forma g de x a la alfa, porque sería una función compuesta y tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, si yo tengo 1 más i a la x, ¿se acuerdan que la derivada era x por 1 más i a la x menos 1? Entonces, la derivada de g de x a la alfa sería alfa por g de x a la alfa menos 1, pero previendo que la g de x sea una función compuesta, por la regla de la cadena te habría que multiplicarla por la derivada de g de x prima. En realidad siempre hay que aplicar la regla de la cadena, porque aunque la función no sea compuesta, te conviene ver e imaginar que es una función compuesta. Si no la es, no pasa nada, porque si tu función no es compuesta y voy a aplicar la regla de la cadena, el g' de x valdría 1 y sería inocuo. Pero siempre hay que pensar que la función puede ser compuesta. Entonces, opero y digo, derivada de 1 en función de i vale 0, porque la de 1 es una constante en función de la tasa, vale 0. Este primer 1 de acá arriba se transforma en una derivada 0. 1 más i a la 1 sería 1 por 1 más i a la 0, pero 1 más i a la 0 vale 1. A ver. No, me parece que acá hay un error, ¿no? Este 0 acá adelante vale 1, no 0. Bueno, vamos a ver, con cuidado. No, pará. ¿Qué pasó acá?
derivada de 1 más I es la derivada de 1 más la derivada de I. Ah, por la regla de la cadena. Qué tonto. De nuevo. La derivada de 1 más I es a la 1, es 1 por 1 más I a la 0. Por la derivada de 1 más I. Entonces, 1 más I a la 0 vale 1. La derivada de 1 vale 0 y la derivada de I vale 1. Por lo tanto, todo esto valdría 1. No lo veo al 1. No sé si me estoy equivocando o acá correspondería un 1. Luego, la derivada de 1 más I a la 2 es 2 por 1 más I a la 1 por la derivada de 1 más I, que sería la derivada de 1 que vale 0 más la derivada de I que vale 1. Por lo tanto, habría que multiplicar por 1 y eso es inocuo. Ah, qué tonto, estoy confundiendo la derivada primera con la segunda, ahora entendí. La derivada de 1 más I a la 3 es 3 por 1 más I a la 2 por la derivada de 1 más I. Me quedaría la derivada de 1 más I, de nuevo 0 más 1, 1. Sea como sea, observo que en toda esta derivada primera, en todo este renglón, que me está saliendo, no lo puedo marcar solito, pero ustedes observen que es una suma de todos términos positivos. No hay nada negativo acá. Por lo tanto, la derivada primera es positiva, la función es monótona y creciente, lo cual es sentido común también. Si aumento la tasa, tiene que aumentar el valor ahorrado. Ahora viene la pregunta más difícil, ¿pero ahorra más rápido o menos rápido de lo que aumenta la misma tasa? Por lo tanto, la derivo por segunda vez. La derivada de 1 más I a la 0, que es 1, en función de I vale 0. Este 0 que aparece acá primero es la derivada de 1 más I a la 0 que está acá arriba. Por 2 por 1 más I derivado en función de I. Sería 2 por 1 más I a la 1 menos 1 por la derivada de 1 más I que vale 1. Por lo tanto, todo esto vale 2. Y aquí lo mismo, 3 por 2 por 1 más I a la 0 que vale 1 por 1 que es la derivada de 1 más I. Vale 6 por 1 más I. Y como veo, todos estos términos también son todos positivos, por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. Es decir, que de nuevo vemos que la función crece en función de la tasa de interés, pero crece con un potencial cada vez más rápido en valores muy altos de la tasa. Ahora, ¿por qué dice cuando n vale más que 2? Porque si n no vale más que 2, que sería la excepción, vale 1, para n vale 1, que n que valga 1, ¿y qué otro caso particular? Pero, a ver, este mouse se ha sublevado. Y para n igual a 2, ocurren cuestiones particulares que son fáciles de entender. ¿Qué pasa si yo tengo n igual a 1? ¿Qué pasa con el ahorro en función de la tasa, pero cuando n vale 1? No cuando n es variable del S. Acá la variable sigue siendo la tasa. Pero, ¿qué pasa cuando el periodo es uno solo? Bueno, tengo un solo periodo, por lo tanto tengo una sola cuota. Por lo tanto, el único ahorro posible es un peso. ¿En qué momento aporto el peso? Al final del primer periodo. ¿Y qué más? Y nada más, ya está, terminó. Por lo tanto, sea el valor que sea de la tasa, cuando tengo una sola cuota de un peso, el único valor ahorrable posible es un peso. ¿Por qué? Porque la tasa no tuvo tiempo de hacerse notar, digamos, o de hacerse ver o de surtir ningún efecto. Entonces, en el caso particular, cuando n vale 1, el S de 1 vale 1. El S de 1 vale 1. Esto de que no es una renta, bueno, es discutible desde el punto de vista teórico, ¿no? Ahora, ¿es una renta de un peso o no es una renta? ¿Qué sé yo? Es decir, tome el valor que tome la tasa de 0 a infinito, cuando ahorro una sola cuota, el ahorro es constante, vale siempre un peso. ¿Qué pasa cuando vale 2? La cantidad de periodos. El ahorro en función de la tasa, pero para 2 periodos. Bueno, cuando termina el primer periodo, ahorro el primer peso. Ese primer peso gana interés hasta el segundo periodo, en donde ahorro el otro peso, el segundo peso. Entonces el ahorro va a ser un peso capitalizado por un periodo más otro peso.
Si lo resuelvo con la fórmula de S2, 1 más I al cuadrado menos 1 sobre I, me da 2 más I. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiera resuelto como yo le decía? 1 por 1 más I más 1. Cuando distribuyo me queda 2 más I. Me queda lo mismo. En este caso, aquí está explicado, ¿no? Bueno, cuando lo derivo, veo que la derivada primera es positiva, pero la segunda es lineal. Perdón, pero la segunda es 0. Por lo tanto, quiere decir que la función crece, pero linealmente. Es decir, como tengo solamente 2 periodos, el único crecimiento posible es de la primer cuota de un peso desde el primer periodo hasta el final del segundo. El efecto que puede surtir la tasa es que al aumentar la tasa aumenta el ahorro de ese primer peso, pero como no le doy tiempo a actuar al interés compuesto, va a crecer el interés simple. Por lo tanto, va a quedar representado con una línea recta. Desde 2, el ahorro va a ser 2 pesos. Cuando la tasa es 0, ahorro un mango, otro mango y nada más. El ahorro es 2 pesos. Para arriba, si la tasa crece, pero crece linealmente porque no tiene tiempo de actuar el efecto del interés compuesto. Muy bien. Vamos ahora a la función cuota de una imposición. Vamos a razonarlo. La función cuota de una imposición. Yo proponía que el valor a ahorrar fuese cada peso de valor final. Quiero ahorrar 1 peso. ¿Cuánto tengo que ahorrar cada vez que pongo una moneda en el chanchito? Si el chanchito no me devenga interés, la alcancía no devenga interés, lo que yo debería depositar es la fracción del peso que quiero reunir. Si lo voy a ahorrar en 2 veces, tengo que poner 50 centavos cada vez. Si lo voy a ahorrar en 10 veces, tengo que poner 10 centavos. O sea, sería 1 peso dividido la cantidad de veces que yo quiero ahorrar, n. 1 sobre n. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si en vez de ahorrar en la alcancía, ahorro en el banco? Si ahorro en el banco, cada vez que yo le deposito 10 centavos, 50 centavos, lo que sea, me tiene que agregar los intereses. Pero si yo lo que quiero ahorrar es siempre lo mismo, 1 peso, a mayor tasa, menor es la cuota que yo le tengo que dejar al banco. Más barato me sale el ahorro. Porque yo deposito cada vez menos, pero el banco me paga una tasa cada vez más alta. Y entre ambos reunimos el peso. Es decir que, si la tasa es nula, el valor de cuota que yo tengo que depositar por cada peso que quiero ahorrar es el peso fraccionado en la cantidad de cuotas, 1 sobre n. Ahora, si la tasa empieza a aumentar, la cuota se va reduciendo, porque quiere decir que cada vez me sale más barato ahorrar cada peso. Me sale más barato porque la diferencia me va dando una mano el banco con una tasa más alta. Vamos a ver si matemáticamente realmente da lo que yo estoy diciendo. Sn a la menos 1 es 1 sobre el polinomio, que es la sumatoria de los pesos capitalizados. Bueno, es esto que está acá. Si la tasa varía y n es constante, dice solamente porque es el único análisis que hacemos. No analizamos la función cuota para n variable. ¿Por qué? Porque no tiene una solución clara en la teoría. No han podido los autores llegar a ninguna conclusión válida, por lo tanto no se analiza. Lo que sí se analiza es para tasa variable. Valores extremos. ¿Qué pasa cuando la tasa es 0? Y aquí está. Cuando la tasa es 0, lo que tengo que depositar como cuota es la enésima parte, la enésima fracción del peso que quiero ahorrar y ya está. Un décimo, un medio, etc. Si la tasa tiende a ser infinitamente alta, quiere decir que el banco me está pagando unos intereses fabulosos por cada centavito que yo le dejo. ¿Qué pasa si el banco me paga una tasa gigantescamente enorme? Bueno, a mí prácticamente me sale gratis el ahorro, porque le deposito una fracción mínima de ese peso y todo el resto lo aporta la tasa del banco. Por lo tanto, la función cuota, el S a la menos 1, cuando la tasa crece hasta el infinito, la cuota tiende a 0, que es una forma de decir que me sale gratis el ahorro, porque todo el esfuerzo lo pone el banco. Cuando la tasa tiende a infinito, el ahorro tiende a un valor de cuota 0. Por lo tanto, esta sería la función. Cuando la tasa es 0, la cuota del ahorro, el S a la menos 1, vale 1 sobre n. Pero cuando la tasa empieza a aumentar,
el valor de curva, la cuota de la curva, tiende a hacerse cada vez más barata. Y tiende a ser asintótica, pegadiza, digamos, a cero. Es decir, en el largo, acá en el extremo, cuando la tasa tiende infinito, el ahorro me sale casi gratuito. Bueno, relaciones entre funciones financieras plurales. Esto es lo más obvio del mundo. Quiere decir que si yo tomo un valor final ahorrado y lo descuento por n periodos, tengo el valor inicial, a sub n. Esto ya yo lo dije. Y acá está la demostración. Les propongo que lo hagan ustedes solos, porque ya lo dije tantas veces que ya me vuelvo aburrido. Y esto también, el valor final es el valor inicial capitalizado, o sea, llevado al futuro. El a sub n, si lo capitalizo por n periodos, me da el s sub n. Diferencia entre, pero parate que el a sub n todavía no lo demostramos. Vamos a la demostración de las funciones de a sub n, que acá en el libro están antes que las de ahorro. Muy bien, vamos para atrás entonces. Vamos para atrás. Análisis funcional de las amortizaciones. Aquí está. Análisis, página 129. Análisis funcional de las funciones plurales de amortización. Valor actual de una renta, factor plural de actualización. Bueno, como dijimos antes, si tomamos el B sub n, pero imaginamos con una cuota de $1, tenemos que la deuda es a sub n. Por lo tanto, se define a sub n como el valor actual de n pagos de $1 cada uno. Es la sumatoria de los $1 descontados uno por el tiempo J correspondiente. Por lo tanto, es la fórmula de la sub n que la desdobla, aquí al final, la desdobla en 1 sobre i menos 1 sobre i por 1 más i a la menos n. ¿Para qué lo desdobla? Para derivarlo más fácil. Valores extremos. Perdón, primero para n variable. ¿Qué pasa con la cantidad de cuotas? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿El valor de deuda que yo puedo cancelar a medida que aumento la cantidad de cuotas del plan es mayor o es menor? Es decir, si yo agrego más cuotas a un plan, ¿me puedo comprar una heladera más grande o una heladera más chica? Siendo la cuota del mismo valor, Y obvio que si el plan tiene más cuotas, le estoy pagando más a Garbarino, y bueno, Garbarino no sé si existe a esta altura, pero obviamente que un plan de mayor cantidad de cuotas me permite comprarme un televisor más grande. Por lo tanto, debería aumentar el a sub n cuando aumenta n. Muy bien, eso es sentido común. La pregunta es, ¿pero aumenta cada vez más rápido o más despacio de lo que aumenta la cantidad de cuotas? Un plan muy extenso, ¿necesariamente me permite un televisor mucho más grande o apenas un par de pulgadas? Vamos a ver qué pasa. Para eso entonces lo derivamos. Derivamos f de n, 1 sobre i, menos 1 sobre i por 1 más i a la menos n, recordando que la variable es la n. Entonces, de nuevo, tenemos la derivada de una constante por una función a elevado a la x o a la g de x, porque podría ser función en forma de cadena. Entonces, al derivarla sería la constante por la misma función por el logaritmo de la base por la derivada de la función compuesta, por la g' de x, por la regla de la cadena. Por lo tanto, me va a dar la derivada. A ver, la derivada de 1 más i en función de n es nula, por lo tanto es este 0 que aparece acá adelante. Luego tengo 1 sobre i, que es constante, por la derivada de 1 más i a la menos n, ojo que hay un menos acá adelante, por la constante que es 1 sobre i, por la derivada de 1 más i a la menos n, que es la misma función 1 más i a la menos n, por el logaritmo de la base, 1 más i a la n, pero yo no tengo elevado a la n, tengo elevado a la menos n, que sería una función de x, de n, perdón. Por lo tanto, tengo que multiplicar a su vez por la derivada de menos n. La derivada de menos n en función de n es menos 1 por n. Por lo tanto, tengo la derivada sería menos 1 por la derivada de n, que vale 1. O sea, sería menos 1. Este menos 1 que aparece acá es el que surge de derivar el menos n que está acá arriba. En definitiva, este menos 1 que aparece al final me anula el menos que estaba acá adelante. Y todo se me hace positivo. Delta sobre i, porque el logaritmo neperiano de 1 más i es delta, sobre i por 1 más i a la menos n, que es un valor positivo, por lo tanto la función es monótona y creciente. ¿Qué quiere decir? Que agregando cuotas al plan,
pagando 2 años en vez de 1, me puedo comprar un televisor más grande que si pagaba un solo año. La pregunta es, ¿cuán rápido crece el tamaño del televisor a medida que yo agrego cuotas? Porque a lo mejor me mato pagando más cuotas y no logro mucho. Bueno, el gráfico me dice que así va a resultar realmente, porque cuando derivo por segunda vez, delta sobre i por 1 más i a la n, al derivarlo me queda delta sobre i, que es constante, por la derivada de 1 más i a la menos n, que es 1 más i a la menos n por el logaritmo de 1 más i por la derivada de menos n, que es menos 1. Este menos 1 ya no tiene que anularse y se hace negativo el resultado, por culpa de este menos 1 que ya no se anula. Por lo tanto, me queda menos delta al cuadrado sobre i por 1 más i a la menos n. Esto es un valor claramente negativo, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Es decir, que crece, pero cada vez menos, a medida que aumenta n, que es el número de cuotas. Quiere decir, ¿me conviene pagar más cuotas para comprar un televisor más grande? Sí, pero no te mates mucho agregando cuotas, porque quiere decir que si en vez de pagar 1 año de cuota, te pagás 2 años de cuotas, el doble de cuotas, no es que te va a comprar un televisor el doble de grande, te va a comprar un televisor apenas más grande, porque la deuda cancelable no crece en la misma proporción, crece más lentamente de lo que de la cantidad de cuotas que vos agregaste. Entonces, la deuda pagable con esa cantidad de cuotas crece, pero cada vez menos. Y tiende a hacerse asintótico a 1 sobre i, porque termina siendo una renta perpetua, ¿no? Pero no la vimos todavía, las perpetuas. No la vimos. Por lo tanto, tiende a 1 sobre i, no dije nada. ¿Qué pasa cuando la tasa es variable y n es constante? ¿Qué pasa atención porque esto es bastante interesante, qué pasa si yo aumento la tasa de descuento de las cuotas? ¿Qué pasa con el A sub n, con la deuda? Yo tengo una deuda y tengo un plan de cuotas de 1 peso cada una o de 6 pesos. ¿Qué ocurre con el valor de deuda? Digamos, el valor de deuda es lo que puedo pagar con esa deuda, o sea, el tamaño de la heladera sería, o el valor del auto que me estoy comprando. ¿Qué ocurre con el valor del bien a medida que aumenta la tasa? Las cuotas, al ser descontadas a mayor tasa, pierden efectividad presente. Por lo tanto, si la tasa que va incluida dentro de las cuotas es muy alta o cada vez más alta, dentro de cada cuota, lo que estoy pagando, en vez de pagar el auto, estoy pagando interés. Es decir, la cuota se consume cada vez más en interés y no en valor del bien. Por lo tanto, el valor del bien se reduce. Si el mismo plan de cuotas está presente con una tasa más alta, reduce el valor de la deuda que yo puedo cancelar con ese plan de cuotas. A mayor tasa, menor tamaño o valor del auto que me puedo comprar. Porque, para explicarlo de otra manera, se me va la plata en intereses, por decirlo así. Vamos a ver si es así. A sub n es el valor descontado de cada peso, esto está claro. Si la tasa es 0 y aumenta la tasa, lo que aumenta es nada. O sea, siempre tengo un peso descontado a tasa 0, como ven ustedes acá matemáticamente, por más que yo aumente la tasa, si vale 0, no tiene ningún efecto, siempre el valor actual es n pesos. Es decir, si la tasa es nula, el valor actual o la deuda que puedo pagar es la suma de todas las cuotas que pagué a valor nominal. Listo. Ahora, si la tasa trepa hasta el infinito, cada cuota se va en intereses. Por lo tanto, la deuda, el valor del auto que puedo cancelar con ese dinero, con esas cuotas, es nada, porque todo lo que pago son solamente intereses. Por lo tanto, en vez de comprarme un auto, me voy a comprar un monopatín. O ni eso, si la tasa es infinitamente alta, ni siquiera el monopatín lo puedo comprar. Cuando lo derivo de nuevo en una forma polinómica, de nuevo derivo g a la alfa, cuya derivada es alfa por g a la alfa menos 1 por la derivada de g. Por lo tanto, esto no lo voy a explicar porque creo que se entiende, ojo con los signos, pero como ustedes ven, es todo negativo, estoy sumando un montón de monomios todos negativos, es monótona y decreciente, lo cual justifica lo que dije recién. Si la tasa se vuelve más cara, se me va el dinero en intereses y la deuda que puedo cancelar es cada vez menos. Tiende a 0. Derivada segunda, ¿a qué velocidad decrece el tamaño del auto en función del aumento de la tasa? ¿Más rápido, menos rápido o más suavemente? Bueno, al derivarla por segunda vez me da positiva, la derivada segunda, quiere decir que a sub n, que es la deuda, se reduce a medida que aumenta la tasa, pero se reduce cada vez más suavemente.
Es decir, el aumento de la tasa no sufre un efecto demoledor a medida que aumenta mucho, 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 sino que pierde efectividad esa tasa en el valor presente. ¿A qué se debe? A que si la tasa es muy alta, bueno, un efecto matemático del interés compuesto, ¿no? Acá no interviene el número de cuotas, pero a ver, para decirlo de alguna manera, en una cantidad constante de cuotas, el aumento de la tasa en el efecto del interés compuesto se reduce, pero no tan terriblemente como podría ser en los valores iniciales. Es decir, se vuelve asintótica el valor, pero en el largo plazo. Se vuelve cero la deuda pagable, pero no tan terriblemente, sino cada vez más suavemente. Vamos a la función cuota de una amortización. ¿Qué quiere decir función cuota de una amortización? Quiere decir lo siguiente: la cuota que tengo que pagar por cada un peso de deuda que quiero cancelar. ¿Qué pasa cuando aumenta la tasa de interés a medida, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de interés sobre el valor de la cuota que yo tengo que cancelar por cada peso que quiero pagar? Bueno, si la tasa es nula, yo tomo el peso, lo divido en la cantidad de cuotas y ya está. Pero a medida que aumenta la tasa, el retraso en pagar se paga cada vez más caro. O sea que la cuota tiende a aumentar y muy rápidamente a medida que la tasa es muy alta. Porque cada vez que voy a pagar un peso, hay que pagar más intereses. Por lo tanto, la cuota aumenta cuando aumenta la tasa. Eso además es sentido común. A tasa más cara te cobran una cuota más cara. Y lo otro que vamos a razonar, a medida que aumenta la tasa, ¿la cuota crece pero no mucho o crece a lo loco? Bueno, vamos a ver que crece a lo loco, es decir, se encarece cada vez más y progresivamente la cuota por un efecto también de interés compuesto. Entonces, decimos así, vuelvo a proyectar el desarrollo teórico del libro. A sub n a la menos 1 es el inverso de este polinomio, que era la amortización de un peso, ¿no? Es decir, estoy dando vuelta a la función. Si la tasa es 0, tengo 1 sobre 1 sin descontar, 1 sin descontar, 1 sin descontar, que son n pesos, por lo tanto tengo 1 sobre n. ¿Qué quiere decir? Si el plan no tiene interés incluido, ¿cuánto vale cada cuota que me amortiza cada peso? El peso fraccionado en la cantidad de pagos que yo quiera hacer, y nada más, 1 sobre n. Y si la tasa crece hasta el infinito, bueno, ahí la cuota se me vuelve infinitamente cara, porque sería 1 sobre 0. Cada peso de esto quedaría infinitamente descontado, tiende a 0, tendría una suma de un montón de ceros, por lo tanto tiende a 0, y 1 sobre 0, que se sepa, tiende a infinito. Por lo tanto, si la tasa crece hasta el infinito, mi cuota se va a ir a las nubes. De 1 sobre n a infinito. Este es el valor de la función cuota a medida que aumenta la tasa. Función cuota cuando aumenta la cantidad de cuotas no se ve, porque no tiene una conclusión definitiva. Bueno, aquí está el cálculo de la tasa por interpolación lineal. No se da, no se pide, como curiosidad algebraica muy lindo, pero no tengo tiempo de estar explicando estas cosas porque quiero pasar los últimos minutos a... Todo esto se resuelve con Excel ahora, ¿no es cierto? Y le podemos pedir al alumno en un examen que haga un tanteo, es decir, que pruebe con algunos valores, siempre y cuando la solución sea inmediata. Cuando en el problema, probando con 1%, 2% y 3% llegaste, bueno, ese tanteo se lo podemos pedir. Ahora que busque valores intermedios con 5 decimales, como está acá, olvídense, eso directamente por Excel. Todo esto, al que le guste se lo explico, pero no entra en ningún examen ni nada. Imposiciones ya lo vimos, y ahora quiero comentarles una última conclusión, donde hacemos una combinación de las dos funciones cuota, la de la amortización con la de la imposición. Y fíjense lo que podemos observar. Esto ya lo vimos. Este que está acá. Página 142. La función a sub n a la menos 1. Si le resto la función s a la menos 1, es decir, si resto las dos funciones cuota, lo trabajo algebraicamente con este desarrollo que está acá,
nada del otro mundo, y me da esta curiosa conclusión, que la diferencia de las dos funciones cuotas es igual a I. ¿Qué es I? Es la tasa de interés. Bueno, esto es una curiosidad algebraica. ¿Por qué lo damos? Porque lo vamos a usar mucho más adelante. ¿Cómo se grafica? Y esta conclusión gráfica que aparece acá es lo importante, porque es lo que vamos a usar más adelante. ¿Cómo se grafica esto? Bueno, vamos a mirar la función cuota de una imposición. Quería decir lo siguiente, siempre en función de la tasa. Si la tasa es nula y yo ahorro en la alcancía, el ahorro final es el peso fraccionado en la cantidad de cuotas, 1 sobre n. Y a medida que aumenta la tasa y que el banco me devenga intereses más jugosos, la cuota que yo tengo que depositar es cada vez más barata, hasta ser cero en el infinito si el banco me paga un fangote de intereses. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba con la cuota de una amortización? Si es un préstamo entre amigos y no hay tasa de interés, por cada un peso que hay que cancelar, se fracciona el peso en n pagos. Por lo tanto, la cuota vale 1 sobre n porque la tasa no molesta. Pero si se lo tengo que pagar al banco, ese 1 sobre n, cada vez que lo voy a pagar, hay que agregarle un fangote de intereses. Por lo tanto, se va haciendo más caro la cuota cuando la tasa crece. Muy bien. Y acá acabamos de descubrir, como novedad, que si yo busco la diferencia de las dos funciones, me da igual a la tasa. ¿Qué quiere decir gráficamente? Gráficamente quiere decir que esta altura que yo puedo medir entre las dos curvas, a sub n a la menos 1 que está arriba y ese n a la menos 1 que está abajo, la resta sería la distancia que hay entre las dos curvas. En cualquier punto, ¿no? En cualquier punto de I, en I1, en I2, siempre sería esta diferencia. Pero resulta que esta diferencia es igual a I. Y el valor I es el valor de la tasa que yo estoy tomando. Eso quiere decir que esta distancia vertical que está acá, I1, es igual a esta distancia horizontal que está acá abajo, entre 0 e I1. Porque la diferencia entre las dos curvas es igual a la tasa. Y si la tasa fuera más alta, I sub 2, esta altura de I sub 2 entre las dos curvas es igual a la distancia entre 0 e I sub 2. Y esta particular diferencia o característica se repite hasta el infinito. Por lo tanto, a medida que yo voy corriéndome a la derecha, las dos curvas se van a ir separando entre sí en igual medida. Gráficamente, cualquier computadora te lo dibuja perfecto, porque toma esta distancia y nosotros a mano también, ¿no es cierto? Si dibujas bien la S1, la Sn a la menos 1, le vas agregando con un compás, mirá lo que hablo, no sé usar mal los compases. Con un compás toma esta distancia, se le agregas este punto y llega a este punto de arriba. Pero recuerden, para más adelante, para 2, 3 clases más adelante, que la distancia entre la curva de la cuota de una amortización y la curva de la cuota de una imposición, esa distancia es igual a la tasa de interés. Listo. Diferidas ya lo vimos, diferidas adelantadas ya la vimos, anticipadas ya la vimos, anticipadas adelantadas también las vimos. Los casos particulares, que cuando el tiempo de anticipación de A se convierte en N, lo que me lleva es a pensar que termina siendo una imposición, por lo tanto la imposición es un tipo particular de renta anticipada. La relación de la diferida, que no la di, pero se puede pedir, estudienla, y yo les di la relación de la anticipada. Yo se las expliqué, no le di el desarrollo teórico, ni tengo tiempo para darlo, pero este desarrollo teórico tiene una pequeña particularidad que lo hace muy sencillo. Háganlo ustedes, pero acuérdense que aquí, a ver dónde está, se separan en dos términos y luego hay que hacer lo siguiente, se suma y se resta 1 dentro del corchete y se agrupa convenientemente, es decir, se le agrega este 1 que está acá y este otro 1 que está acá, uno sumando y el otro restando, y se agrupa y se llega a la conclusión que yo expliqué hace un rato, en donde una renta anticipada es la suma del valor final de las cuotas que se pagaron más el valor actual de las que faltan pagar. ¿Qué es esto que está acá? Que dijimos que se usa ¿dónde? En los planes de ahorro y préstamo. El valor final de las que se pagaron más el valor actual de las que faltan pagar. La fórmula general unificada, que yo no la doy, el que la quiera leer que la lea, es como una gran renta que contempla todos los tipos de renta. Y vamos a las perpetuidades. Y terminamos la clase.
En 10 minutos terminamos. ¿Qué son las rentas perpetuas? Es una renta perpetua, es aquella en donde n, que es el número de cuotas, tiende a infinito. Son rentas con infinitas cuotas en el plan de cuotas. Vamos a estudiar una sola, la perpetua inmediata, todas las demás salen automáticamente. Lo voy a explicar yo. Y después venimos al libro. Pero esto es muy breve, muy fácil. ¿Qué es entonces una renta perpetua? Es una renta en donde el número de pagos tiene infinito. Ustedes dirán, ¿pero qué eso es cosa rara? No, no es tan raro, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. Rentas perpetuas. Característica: el número de cuotas tiende a ser infinito. Muy bien. Imagínense que yo tengo una deuda de 100 pesos. Imagínense que la tasa de interés es del 5%. Imagínense que el valor de la cuota no puede exceder porque no supera la proporción del salario del que va a pagar y cosas por el estilo, por el motivo que sea. Fijamos la cuota en 5 pesos. Y no más que eso. La pregunta es, ¿cuántas cuotas amortizan este plan? Entonces ustedes van a hacer lo siguiente. 100 es igual a 5 por 1 menos 1,05 a la menos n sobre 0,5. Si tuviera un poquito de tiempo, le digo, por favor, despejen n. Y ustedes al rato me dirían, profe, mi calculadora anda mal, porque me dice que no entiende lo que le estoy pidiendo. No, la computadora no anda mal, porque esto es impracticable. ¿Por qué es impracticable esto? Porque va a pasar lo siguiente. Yo pago la primera cuota del plan, la primera vencida, ¿no? Pago 5 pesos. Ahora, la cuota, esto ustedes lo hemos comentado por arriba, se compone de dos partes. Amortización de deuda, es decir, cancelo una parte de la deuda, y otra parte se va en interés, por el retraso en pagar esta misma amortización. ¿Cuánto vale el interés? El interés se calcula como la tasa por el saldo de deuda que existe en cada momento. O sea, sería el 5%, y en este momento, cuando voy a pagar la primera cuota, ¿cuánto debo? Debo todo todavía, porque no empecé a pagar nada, por lo tanto va a ser 100. O sea que esto me va a dar 5 pesos. La primera cuota se me va a ir en 5 pesos de interés más la parte de amortización. ¿Cuánto vale la parte de amortización? Y va a valer 0. La amortización va a valer 0 porque no le doy nada de espacio, porque toda la cuota está ocupada por los 5 mangos de interés. Bueno, paciencia. En la primera cuota, los 5 se me van a interés. Muy bien. Voy a pagar la segunda. También vale 5. ¿Cómo se calcula la cuota número 2? Esta es la 1. La número 2 tiene amortización e interés. El interés va a ser el 5% del saldo. Pero el saldo sigue siendo 100, porque todavía no pagué nada. Por lo tanto, también me da 5 pesos. Y quiere decir que la segunda cuota también se me va a ir toda en interés. Y tampoco voy a pagar nada de amortización. En la primera pagué todo interés y nada de amortización. En la segunda, todo interés y nada de amortización. ¿Qué va a pasar en la tercera? Va a pasar lo mismo. Se me va a ir todo en interés. Entonces, preguntémonos, ¿cuándo empezamos a pagar la verdadera deuda? Nunca. Porque si seguimos así, cada vez que pagamos se nos va en interés. Y por lo tanto viene la otra pregunta. ¿Y entonces cuándo la termino de pagar la deuda? Respuesta, jamás. Por lo tanto, la renta es perpetua. Pago, 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 y lo único que pago son intereses. Es una deuda en donde nunca se amortiza el valor del capital prestado. Se paga, se paga, se paga, y siempre se pagan intereses. Eso es una renta perpetua. Una renta
cuyas cuotas están íntegramente ocupadas por los intereses y no deja ni el más mínimo espacio para pagar nada del principal o del capital prestado. Eso es una renta perpetua. ¿De acuerdo? La definición. Bueno. Ahora, vos me dirás, pero ¿y esto dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo encontrar? Es más fácil o más común de lo que vos crees. ¿Por qué? Primero, el ejemplo lo vamos a ver cuando vemos bonos, porque hace una pila de años Inglaterra emitió bonos perpetuos, es decir, emitió deuda que no se rescataba nunca. Y como no se rescataba, la gente compraba los bonos y cobraba los intereses, pero nunca el gobierno inglés lo rescató. Es decir, nunca devolvió el dinero prestado al público. Y entonces, ¿por qué la gente compró ese bono? Para ganar los intereses. Y cuando quiere recuperar el dinero, ¿cómo hace? Lo vende en el mercado. Entonces el bono pasa de mano en mano, ad infinitum, por los siglos de los siglos, y el público cobra el interés, la ganancia. Cuando tal, vende el bono. Mientras el gobierno siga pagando ese interés, sagradamente, no pasa nada malo. Bueno, es un ejemplo que vamos a ver después cuando veamos bonos. Pero, hay un caso en donde tenemos delante de nuestra nariz todo el día una renta perpetua y no la vemos. ¿Cuál es el ejemplo entonces cotidiano, común y corriente, de una renta perpetua? Un ejemplo cotidiano de renta perpetua, ¿saben qué es? Un alquiler. ¿Qué alquiler? Cualquier alquiler, el de un departamento. ¿Por qué? Porque vos cuando alquilás un departamento, pagás una mensualidad y el departamento tiene un valor, esa mensualidad te permite adquirir el departamento. ¿Vas a ser dueño del departamento? ¿Vos qué me decís? No, lo que estoy pagando es el uso. Ajá. ¿El uso de qué? Y del departamento. Pero el departamento representa un capital para el dueño, tiene un valor económico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces hace de cuenta que ese capital es la deuda que vos le estás pagando al dueño del departamento. Pero cada vez que le pagás una cuota, que es la mensualidad, vamos a suponer que es vencida, aunque en realidad es adelantada, esta mensualidad que le estás pagando al dueño del departamento es el interés que le estás pagando por el uso de su capital, que es lo que vale el departamento. Lo que vos pagás periódicamente es el interés de lo que vale el departamento visto como un capital. Si fuese más que el interés, vos le estarías comprando parte del departamento cada vez que le pagás una mensualidad. Y a la larga, algún día, le terminarías de pagar ese departamento. Pero cuando vos alquilás un departamento, ¿cuándo se vuelve tuyo? Nunca. Le tenés que devolver el capital, en buen estado, ¿se entiende? Pero lo que fuiste pagando fue el interés de ese capital. Es decir, podríamos decir que un alquiler es como una compra del departamento, pero al infinito. Donde pagás y en el infinito recién vas a ser dueño del departamento, que es lo mismo que decir que nunca. Fíjense que hay una figura parecida que ustedes deben conocer, que es lo que se llama el leasing. El leasing es un alquiler, en Argentina, porque leasing en inglés quiere decir alquiler común, pero en Argentina el leasing es una figura lo habrán estudiado en contabilidad, que quiere decir alquiler, ¿qué más? Con opción a compra, ¿no es cierto? Así se llama, lo vieron en contabilidad mejor, alquiler con opción a compra. ¿Por qué? Porque es un alquiler un poquito más caro que el común, pero que de a poco te empieza a convertir en dueño al punto tal, como dicen, ustedes conocerán, que llegado a una cierta cantidad de cuotas, lo puede cambiar por otro o puede terminar de pagar el saldo. Es decir, en el leasing, tal como está visto en la ley argentina, es un alquiler, pero con opción a compra, donde va comprando de a poco el bien. La mayor cantidad de la cuota es en interés, pero es una cuota plus, es una cuota con un agregado, en donde ese agregado va comprando de a poco. Ahí ya no es perpetua, porque un buen día, pagando aunque sea un centavo por día, pero algún día se vuelve propietario. Pero en un alquiler común, corriente de los verdaderos, el alquiler es una renta perpetua. ¿Se entendió esto?
Micrófonos, por favor, que alguien me confirme si se escucha, se entiende. Sí, profe, se entendió. Sí, ok, muy bien. Vamos entonces a terminar muy rápidamente, con la teoría, que es muy fácil. ¿Por qué? Porque la fórmula para resolver esta cuestión es simplemente tomar una renta común y corriente y buscar el límite de esa renta cuando n tiende a infinito. Entonces, decimos, el límite de b sub n cuando n tiende a infinito es el límite de c por a sub n cuando m tiende a infinito, y es muy fácil deducir, háganlo ustedes en sus cuadernos, que este valor 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, en vez de poner el menos n, escríbanlo como 1 sobre 1 más i a la n, y rápidamente te das cuenta que te queda 1 sobre i. Es decir, que la deuda es igual al cociente entre la cuota y la tasa, c sobre i, que es lo mismo que decir que la cuota es igual a b sub n por i, que se llama b sub infinito, que es lo que dije yo recién sobre los alquileres. Cuando la cuota es igual a la tasa por la deuda, ¿y qué quiere decir la tasa por la deuda? La tasa por la deuda son los intereses. Una tasa aplicada a una deuda es el interés de la deuda. Ah, bueno, entonces cuando la cuota coincide con el interés, o dicho al revés, cuando el interés ocupa toda la cuota, es porque la renta es perpetua, es porque n va a tender a infinito. Bueno, les cuento, las rentas perpetuas tienen toda la misma familia que las rentas temporales comunes. Hay de cuota adelantada y de cuota vencida, con la misma variante, multiplicando por 1 más i. Hay diferidas, con el factor 1 más i a la menos d. Hay anticipadas, con el factor 1 más i. Hay adelantadas, anticipadas adelantadas. Hay diferidas adelantadas. Es decir, toda la misma familia. Después están las mismas relaciones que vimos para las temporarias, anticipadas y diferidas también están para las perpetuas. Uy, acá hubo una explosión, no sé qué fue. Bueno. Y acá hay un resumen. Nada nuevo y el resto de aplicación. Gente, gracias por la espera inicial. Si hay algún comentario y si no, corto la grabación acá. Por mi parte no, profe. Bien. Detengo la grabación. Si no hay nada más, cierro acá. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿A la 1, a las 2, a las 3? Sí, a mí se me cortó un poco cuando estaba explicando el tema de alquileres. No quise interrumpir porque... Bien. Un alquiler es un ejemplo muy sencillo de renta perpetua. ¿Por qué? Porque la cuota que vos pagás de alquiler es el interés de lo que vale el departamento, visto el departamento como un capital. Entonces, la tasa de interés que vos le aplicás al valor del departamento te da el valor de la mensualidad que vos pagás. Por lo tanto, B es igual a la cuota sobre I, que es la fórmula de la renta perpetua, que es lo mismo que decir que la cuota es el producto de la tasa por la deuda, porque vale el departamento. ¿Lo entendés? Sí, o sea, nunca estarías pagando por el departamento en sí. Por eso. Exacto, nunca estarías pagando por el departamento mismo. Pagás y se va todo en intereses. Todo lo que pagás son intereses puros. Si fuera leasing, la cuota sería un poquito mayor y cabría un espacio en la primera, en la segunda, en la tercera, cabría un poquito de espacio para ir comprando el departamento. De a poco, vaya a saber cuándo, pero algún día lo terminás de pagar. En el contrato de leasing. En el alquiler puro, no. ¿Está? Listo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿El resto de la gente? ¿Ninguna? Bueno, creo que el jueves que viene es feriado, ¿no? ¿Me parece? ¿O no? Yo creo que sí. Sí, es feriado. Bueno, estaremos enterados. Si no es feriado, daré la clase, pero creo que es feriado. Listo, nos vemos entonces. Gracias. Chau. Saludos. Buen fin de semana. Igualmente.